El socialismo que nunca entendiste se explicaba con arquetipo, y tal vez por eso siempre sentiste que faltaba algo en las explicaciones que recibías. Hay un hombre sentado solo ante una mesa de madera desgastada. Aún no lo sabe, pero está a punto de perderlo todo: su hogar, su dignidad, incluso la narrativa de quién pensaba que era. A su alrededor se alzan voces como olas. «Esto es explotación», grita una mujer a la izquierda. «Eso es pereza disfrazada», grita un hombre a la derecha. Y él, en el centro, solo observa cómo le tiemblan las manos. No se trata de economía, nunca lo fue. Se trata de algo mucho más antiguo, algo que Jung llamaría el arquetipo del salvador colectivo versus el arquetipo del guardián individual. Dos fuerzas primordiales han estado librando una batalla silenciosa dentro de la psique humana desde que el primer ser humano miró a otro y sintió compasión y miedo. Este hombre, llamémosle Marcus, trabajó en la misma fábrica durante 17 años. 17 años de despertarme a las 5 de la mañana. 17 años de oler aceite y metal. 17 años de creer que el esfuerzo y la recompensa bailaban juntos. Hasta que un día, sin previo aviso, la fábrica cerró. No por su incompetencia, no por falta de dedicación, simplemente porque los números en las hojas de cálculo, en alguna oficina lejana, decidieron que tu vida valía menos que el margen de beneficio. Y fue en ese momento, en ese punto exacto de ruptura, que Marcus encontró dos puertas. La primera puerta tenía un cartel invisible: «Fallaste. El sistema funciona. Fuiste tú quien no se adaptó». Era la voz del arquetipo del juez interior, esa parte de la psique que internaliza toda crítica externa y la convierte en un látigo. La misma voz que dice a millones de personas que su pobreza es el resultado de sus decisiones, nunca de estructura. La segunda puerta susurró de otra manera: «El sistema ha fallado. Mereces protección. Mereces dignidad». Era la voz del salvador colectivo, el arquetipo que promete que nadie necesita caer solo, que la tribu cuida de los suyos. Marcus dudó entre las dos puertas durante semanas, y en esa vacilación se dio cuenta de algo que la mayoría de la gente nunca comprende. El socialismo y el capitalismo no son solo sistemas económicos, son manifestaciones externas de conflictos arquetípicos internos. Piensa en eso por un momento. Cuando usted defiende la libertad individual absoluta, ¿qué parte de su psique está hablando? Es el héroe solitario, el que cree que puede escalar cualquier montaña solo, el que ve la dependencia como una debilidad. Es el arquetipo que aparece en cada película estadounidense, en cada historia de un hombre hecho a sí mismo, en cada discurso sobre la meritocracia. Pero cuando te enojas al ver a alguien sin hogar, mientras los multimillonarios acumulan fortunas, ¿qué se despierta en tu interior? Es el guardián de la tribu, ese arquetipo ancestral que sabe, en lo más profundo de su alma, que ningún ser humano sobrevive solo en la sabana. Esa fuerza siempre ha estado en lo colectivo. El problema, y esto es lo que nadie te dijo, es que ambos arquetipos son reales, ambos son necesarios, y ambos, cuando se inflan, se convierten en monstruos. Marcus descubrió esto cuando finalmente eligió la segunda puerta. Se unió a un movimiento comunitario, gente que creía en la redistribución, en el cuidado mutuo, en la responsabilidad colectiva. Y en los primeros meses sintió algo que no había sentido en años: pertenencia, la sensación de que su dolor importaba, de que no estaba solo en su caída. Pero entonces algo extraño empezó a suceder. Las reuniones que antes tenían como objetivo ayudarse unos a otros, comenzaron a adquirir un tono diferente. Sutilmente, casi imperceptiblemente, surgió una nueva jerarquía, no de dinero, sino de victimización. ¿Quién sufrió más? ¿Quién merece más compasión? ¿Quién tiene el derecho moral de hablar? Y Marcus, que solo quería recuperar su dignidad, se encontró atrapado en un juego que no entendía. Si expresaba algún deseo de independencia, de volver a intentarlo por su cuenta, se le acusaba de haber interiorizado el sistema opresivo. Si cuestionaba alguna de las decisiones del grupo, lo tildaban de individualista, casi como una blasfemia. El salvador colectivo, cuando se infla, se convierte en el tirano benevolente, alguien que controla en nombre del amor, que asfixia en nombre de la protección. Y fue entonces cuando Marcus comprendió el bucle central de esta historia, la pregunta que lo perseguiría a él, y tal vez a usted durante los siguientes 30 minutos. ¿Por qué cada sistema que promete salvarnos eventualmente necesita controlarnos? Jung diría que es porque proyectamos nuestra propia responsabilidad interna en estructuras externas. Queremos un padre, un salvador, una autoridad que nos diga que estamos a salvo, y luego, inevitablemente,
Nos convertimos en niños dependientes de esa autoridad. Pero Marcus aún no lo sabía. Solo sentía un malestar creciente, la sensación de haber cambiado una prisión por otra. Y mientras caminaba a casa esa noche, después de otra reunión donde sus dudas fueron silenciadas con sonrisas condescendientes, vio el cielo que se oscurecía y pensó, ¿libertad y protección son realmente opuestas? ¿O nunca has entendido a ninguno de ellos? Si estás empezando a sentir que hay capas en esta historia que van mucho más allá de la política, estás en lo cierto. Y si algo dentro de usted quiere continuar este viaje a través de la psique humana, considere suscribirse, porque solo estamos arañando la superficie de lo que los arquetipos tienen que revelar sobre los sistemas que creamos. La siguiente capa trata sobre la sombra, esa parte de nosotros que todo movimiento político niega tener, pero que siempre emerge cuando nadie está mirando. Marcus empezó a darse cuenta de esto 3 meses después de unirse al colectivo. Había una mujer llamada Diana que dirigía las reuniones. Habló con convicción magnética sobre la igualdad, sobre la justicia, sobre cómo cada persona merecía las mismas oportunidades. Sus palabras fueron hermosas, casi poéticas, pero Marcus notó algo inquietante. Diana siempre llegaba en un auto importado, vestía ropa demasiado cara para alguien que predicaba el desapego material, y cuando alguien del grupo realmente necesitaba ayuda financiera, siempre tenía una excusa elocuente para no contribuir. Redistribuyó solo la teoría, nunca el dinero. Y aquí está el verdadero antagonista de esta historia. No Diana específicamente, sino el arquetipo que ella encarna sin saberlo. El redentor narcisista. Jung habló de cómo funciona la sombra. Todo lo que negamos en nosotros mismos, todo lo que consideramos inaceptable, no desaparece, solo escóndete. Y cuanto más alta es la moral que proclamamos, más densa es la sombra que llevamos sobre nuestras espaldas. Diana realmente creía que luchaba por los oprimidos, pero en el fondo de su psique, solo necesitaba sentirse superior. El colectivismo era su máscara para un individualismo aún más profundo, uno que decía, soy mejor que tú, porque me preocupo más. Marcus vio que este patrón se repetía en otros miembros. Thomas, que hablaba apasionadamente de romper jerarquías, estalló de furia cuando alguien cuestionó su liderazgo. Sarah, que predicaba la tolerancia absoluta, no pudo tolerar ningún desacuerdo dentro del grupo. Y Marcus comenzó a comprender algo que cambiaría su perspectiva para siempre. El socialismo, como cualquier sistema humano, no está corrompido por gente mala, está corrompido por la sombra no integrada de las personas que se creen buenas. Verá, cuando Jung habló del inconsciente colectivo, no estaba siendo poético, estaba describiendo una realidad psíquica tangible. Dentro de cada cultura existe un conjunto de miedos, deseos y traumas compartidos que moldean la forma en que las personas se organizan. Y en cualquier grupo humano, hay 2 miedos primarios en competencia, el miedo a ser abandonado y el miedo a ser controlado. El capitalismo extremo responde al segundo temor. Él dice, nadie te controlará, eres libre, pero también estás solo. Si caes, caes solo. Es el arquetipo del lobo solitario llevado al límite, fuerte, independiente y secretamente aterrorizado por su propia fragilidad. El socialismo responde al primer miedo. Él dice, nadie será abandonado. Nos cuidaremos unos a otros, pero es necesario que renuncien a parte de su voluntad individual. Es el arquetipo de la madre protectora llevada al límite, acogedora, segura y secretamente asfixiante. Marcus se dio cuenta de que Diana y los demás no eran hipócritas por despecho. Eran hipócritas porque estaban poseídos por un arquetipo que no entendían. Cuando estás poseído por el arquetipo del redentor, no ves a las personas tal como son. Los ves como proyectos, como almas que salvar, como validación de tu propia bondad. Y cuanto más intentas salvar a otros, más evitas mirar tu propia necesidad de salvación. Fue en una noche lluviosa que Marcus tuvo la conversación que cambiaría todo. Estaba ayudando a organizar donaciones de alimentos para familias necesitadas, algo que el grupo hacía semanalmente y que finalmente parecía genuino. Pero entonces escuchó a Diana hablando con Thomas en la parte trasera del almacén. Ella se estaba riendo mientras contaba cómo había convencido al ayuntamiento para que otorgara subsidios al colectivo, subsidios que se utilizarían para la administración y el crecimiento del movimiento, no para las familias que realmente lo necesitaban. Thomas bromeó, al menos ahora puedes cambiar de coche y seguir diciendo que es por la causa. Diana respondió con una frase que dejó helado a Marcus. La gente no quiere ser salvada, quiere sentirse salvada. Nosotros damos esa sensación, el resto son detalles. Marcus sintió que algo se rompía en su interior. No fue ira, fue un reconocimiento. Había visto esta misma dinámica en la fábrica donde trabajaba. Los ejecutivos que hablaban de familia corporativa, mientras recortaban beneficio. La diferencia fue que allí el cinismo era explícito. Aquí,
estaba disfrazada de compasión. Y eso lo llevó a la segunda gran pregunta, el segundo bucle narrativo. ¿Por qué las personas que más hablan sobre igualdad a menudo crean el alto nivel de igualdad? ¿Jerárquicos más estrictos? Jung llamaría a esto enantiodromia. El principio de que todo, cuando se lleva al extremo, se convierte en su opuesto. El revolucionario se convierte en tirano. El libertador se convierte en opresor. El igualitario se convierte en el elitista moral. Marcus sabía que necesitaba hacer algo, pero también sabía que si se enfrentaba directamente a Diana, sería expulsado del grupo, tildado de traidor, por alguien que no entendía la causa. Y entonces recordó algo que le decía su abuelo cuando era niño. Hijo, ten cuidado con quien te salva, porque quien te salva también define quién eres. Su abuelo había vivido bajo un régimen que prometía igualdad total, y vio cómo, en nombre de esta igualdad, se aplastaba a las personas hasta encajarlas todas en el mismo molde, no por crueldad, sino por amor. Me encanta la idea. Amo el sistema. Amor a la pureza ideológica. Marcus decidió hacer algo arriesgado. Comenzó a documentar en silencio cómo se utilizaba realmente el dinero del colectivo. No exponer, todavía no, pero para entender. Y cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que el problema no era solo Diana. Todo el sistema fue construido para que personas como ella llegaran naturalmente a la cima, porque el colectivismo, cuando no está equilibrado por la conciencia individual, no elimina el egoísmo, simplemente lo camufla, crea un lenguaje donde quiero poder se convierte en represento a los oprimidos, donde quiero control se convierte en protejo al grupo, donde quiero sentirme especial se convierte en soy mejor aliado que tú. Y Marcus entendió que se enfrentaba a algo mucho más grande que la política. Estaba presenciando la eterna danza entre el ego y la persona, entre quienes somos y quienes pretendemos ser. Diana no estaba mal, ella era humana, y su humanidad no integrada estaba creando exactamente el tipo de estructura de poder que juró combatir. La lluvia caía con más fuerza ahora mientras Marcus guardaba sus documentos. Miró por la ventana y vio su propio reflejo distorsionado en el cristal mojado. Y por primera vez se preguntó, ¿cuántas veces he hecho esto también? ¿Cuántas veces he utilizado causas nobles para ocultar mis propios deseos egoístas? Esta es la parte que duele cuando se trata de arquetipos. Una vez que ves la sombra en los demás, ya no puedes ignorarla en ti mismo. Marcus pasó las siguientes semanas en un estado que Jung llamaría nigredo, la oscuridad necesaria antes de la transformación. Continuó participando en reuniones, siguió sonriendo en los momentos adecuados, pero en su interior algo fundamental había cambiado. Estaba viendo a través de la persona colectiva, esa máscara brillante que el grupo llevaba ante el mundo, y lo que vio detrás fue a la vez trágico y esclarecedor. Había un patrón que se repetía en cada encuentro. Cada vez que alguien nuevo entraba al grupo, generalmente alguien vulnerable, alguien que había perdido su trabajo, su casa o su esperanza, Diana y los demás lo saludaban con una calidez casi religiosa. No estás solo, dijeron. Aquí tienes valor. Y era verdad. Al principio, la persona fue alimentada, albergada, incluida, pero lenta y sutilmente comenzó el proceso de conversión. Primero vinieron las historias sobre lo cruel que era el sistema. Luego vinieron las explicaciones sobre por qué cualquier intento individual de mejorar sus vidas era ingenuo o, peor aún, una traición a los valores colectivos. Y finalmente llegó la doctrina tácita. Solo eres valioso mientras sigues siendo vulnerable. En el momento en que prospera, dejas de ser uno de nosotros. Marcus se dio cuenta de que el colectivo realmente no quería eliminar el sufrimiento, quería gestionarlo, porque un grupo basado en el victimismo compartido necesita víctimas para existir. Y aquí está el tercer bucle narrativo. La tercera pregunta que ha comenzado a perseguir a Marcus. ¿Qué sucede cuando la identidad de un grupo depende de perpetuar el problema exacto que dice querer resolver? Jung habló de esto cuando describió el arquetipo del mártir. El mártir no quiere realmente ser liberado, quiere que su sufrimiento sea reconocido, validado y eternizado, porque en el sufrimiento encontró sentido, y el significado, para la psique humana, es más precioso que la felicidad. Marcus vio esto con claridad cristalina cuando fue testigo de lo que le sucedió a Robert. Robert era un hombre de unos 40 años que se había unido al grupo 6 meses antes, después de perderlo todo en un divorcio devastador. Era tranquilo, trabajador y genuinamente agradecido por la ayuda que recibió. El colectivo lo acogió, lo alimentó, lo hizo sentir parte de algo más grande. Pero entonces Robert consiguió un trabajo. No fue nada extraordinario, jefe de turno en una ferretería, pero era estable, pagaba razonablemente bien y ofrecía beneficios. Robert estaba radiante cuando habló de las reuniones. Pensó que todos compartirían su alegría. En cambio, encontró el silencio. Diana fue la primera en hablar, con ese tono que Marcus ahora reconoció como veneno disfrazado de medicina. Roberto, ¿estás seguro?
¿Por qué quieres trabajar para una corporación? Ya sabes cómo estas empresas explotan a los empleados. ¿No estarías perpetuando el mismo sistema que te lastimó? Robert vaciló. Pero necesito reconstruir mi vida. ¿Y crees que vas a hacer eso siendo cómplice de la explotación capitalista?, añadió Sarah, con la voz llena de decepción performativa. Pensé que entendías nuestra lucha. Durante los días siguientes, Marcus observó cómo el grupo aislaba lentamente a Robert. No explícitamente, nadie dijo que ya no era bienvenido, pero las conversaciones se enfriaron. En las reuniones, nadie vino tras él. Había cometido un pecado imperdonable. Había tratado de salvarse. Esta fue la gota que colmó el vaso para Marcus. Se dio cuenta de que no estaba presenciando un movimiento de liberación, sino una nueva forma de encarcelamiento. Y lo más aterrador fue que todos realmente creían que estaban haciendo el bien. Terceirizar su propia transformación para un sistema. Que usted puede ser curado sin necesidad de trabajo interno. Que puede ser digno de desarrollar fuerza propia. Marcus começou então su preparación secreta. Noites, depois das reuniões, ele lia Jung, lia sobre psicología de masa, sobre cómo los movimientos bien intencionados se convierten en cultos, sobre la diferencia entre la compasión genuina y la codependencia colectiva. El socialismo, en su esencia arquetípica, no se trata de eliminar la individualidad, sino de reconocer que la individualidad y la colectividad son dos caras de la misma moneda psíquica, destinadas al totalitarismo y a la implosión final. El socialismo, no el sistema político corrompido por la sombra humana, sino el puro impulso arquetípico, es el reconocimiento de que solo puedes ser verdaderamente libre cuando todos los que te rodean también son libres. Marcus se dio cuenta de que había dos tipos de socialismo que nacían simultáneamente en la psique occidental. Utilizar el colectivo como sustituto del trabajo interno que no estaban dispuestos a hacer, pero que la solución no es cambiar una jerarquía por otra. Es crear una red donde cada nodo sea fuerte en sí mismo y simultáneamente esté conectado con el todo, que es lo que realmente quieres. Y las respuestas revelaron un patrón inquietante. La mayoría no quería igualdad, querían venganza, no querían justicia, querían revertir posiciones de poder, no querían transformar el sistema, querían controlarlo. Había una joven llamada Lisa que era particularmente honesta. Marcus, crecí pobre, muy pobre, y toda mi vida había gente rica tratándome como basura. Ahora finalmente encontré un lugar donde puedo saber quién es el opresor y quién es el oprimido, donde tengo poder moral. ¿Crees que voy a renunciar a esto? Y Marcus vio en sus ojos no malicia, sino dolor no procesado, trauma no integrado. La sombra pide ser reconocida, pero se expresa de manera destructiva. Él respondió suavemente, Lisa, lo entiendo, pero ¿te das cuenta de que estás haciendo exactamente lo que te hicieron? Simplemente cambiaste las etiquetas. Ella permaneció en silencio durante un largo rato, y entonces, por primera vez desde que Marcus la conocía, lloró. No lágrimas de ira o indignación performativa, lágrimas de reconocimiento. No sé cómo hacer otra cosa, susurró. No sé cómo curarme sin tener a alguien a quien culpar. Y ahí estaba, la confesión que todo movimiento necesita hacer, pero que rara vez se hace. No sabemos cómo sanar sin tener un enemigo, porque tener un enemigo es más fácil que mirar hacia adentro. Marcus no estaba reuniendo pruebas contra el grupo, sino comprensión sobre la psique humana, y esa comprensión sería su arma. No para destruir, sino para transformar. El giro se produjo un martes cualquiera, durante una reunión sobre recaudación de fondos para personas sin hogar. Diana anunció algo inesperado. La ciudad ofrece un subsidio enorme, $200,000. La sala estalló en celebración, pero Marcus sintió que se le hundía el estómago. Por supuesto, continuó Diana, necesitamos profesionalizar nuestra operación. Yo asumiría el cargo de director ejecutivo y Thomas el de director de operaciones. Naturalmente, estos puestos serían remunerados. Allí estaba, el movimiento contra las jerarquías creando una nueva jerarquía. Marcus levantó la mano. Diana, ¿cuánto planeas pagarte a ti misma? Silencio incómodo. Alrededor de $70,000 al año. 70,000, repitió Marcus. Mientras que los miembros aquí no pueden pagar el alquiler. ¿Un tercio de la asignación de tu propio salario? Diana sonrió con acero en los ojos. No puedes ayudar a nadie si la organización no es sostenible. La sostenibilidad requiere un liderazgo profesional. ¿O una nueva clase dominante que utilice un lenguaje de opresión para justificar los privilegios? La sala se congeló. Marcus sacó una carpeta. ¿Quieres saber a dónde fue a parar el dinero? 52% para gastos administrativos, 23% para eventos en los que se feliciten mutuamente. Solo el 25% llegó a quienes lo necesitaban. Ustedes convirtieron el sufrimiento humano en una industria. Han creado un sistema en el que las personas necesitan permanecer destrozadas para que ustedes se sientan salvadores. Y luego vino el giro. Lisa, la joven ferviente del grupo, se puso de pie. Tiene razón.
Conmoción en la habitación. Vine aquí por dignidad, pero encontré otra manera de mantenerme pequeño. Cada vez que intentaste algo por mí, dijiste que estaba traicionando la causa. Otros murmuraron. La máscara colectiva se resquebrajó. James habló. Conseguí un buen trabajo y te mentí, porque sabía que si admitía que estaba bien, me expulsarían. ¿Qué movimiento castiga a las personas por mejorar? Diana estaba pálida, viendo cómo su control se desmoronaba. Marcus vio en sus ojos no ira, sino miedo. He luchado toda mi vida para hacer una diferencia, dijo Diana, con la voz entrecortada. ¿Quieres quitarme eso? Allí estaba la confesión. Marcar una diferencia significaba tener poder, pero debes dejar de utilizar a las personas para alimentar tu necesidad de sentirte virtuoso. Esa es la diferencia entre la verdadera compasión y el narcisismo espiritual. Diana lloró, no lágrimas performativas, sino las de alguien cuya estructura psíquica se estaba desmoronando. No sé quién soy sin eso. Lo sé, dijo Marcus. Este es el viaje que todos debemos emprender. No encontrar un sistema que nos salve, sino integrar nuestras propias sombras. Se volvió hacia el grupo. Jung dijo que el encuentro con la sombra es el encuentro con nosotros mismos. Hasta que enfrentemos nuestra propia oscuridad, continuaremos creando sistemas que reflejen exactamente lo que decimos que odiamos. Silencio profundo. ¿Qué pasa si no sé cómo hacer eso?, preguntó Diana. Nadie lo sabe, respondió Marcus. Ese es el punto. No buscamos la perfección, sino un proceso de crecimiento continuo. Los días siguientes fueron extraños. El grupo no se disolvió, pero algo fundamental cambió. Diana no renunció. Ella se quedó y admitió que no sabía qué hacer. Pasé tanto tiempo definiéndome a través de esta pelea que olvidé quién era. Marcus miró con esperanza. No hay una solución final, solo hay trabajo de integración en curso. Lisa inició un grupo de estudio de Jung. Cuanto más estudiaban la individuación, más conectados se volvían. La verdadera conexión proviene de individuos conscientes que eligen relacionarse. James abrió su empresa y compartió abiertamente. Otros pidieron consejo, querían aprender. El grupo se transformó, no en una masa inconsciente, sino en individuos individuados que se apoyaban sin asfixiarse. Redistribuyeron recursos, conocimientos, responsabilidades, fortalecieron la capacidad de cada persona. Cuando alguien prosperaba, lo celebraba. Marcus se sentó 6 meses después, mirando por la ventana. Había encontrado un trabajo modesto. El grupo, reformado, honesto, continuó, no como salvación, sino como apoyo. Pensó, ¿por qué la libertad y la protección parecían opuestas? La libertad sin responsabilidad social se convierte en abandono. La protección sin responsabilidad individual se convierte en control. Cuando integras ambos, surge algo nuevo, trascendencia de los opuestos. El verdadero socialismo siempre ha consistido en crear condiciones en las que cada persona desarrolle un potencial único y al mismo tiempo contribuya al conjunto. D. Reconocer ventajas y desventajas sistemáticas, no méritos o fracasos personales, sino estructuras. Pero esto solo funciona cuando cada individuo se enfrenta a su propia sombra. Marcus recordó, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Toda lucha política externa es un reflejo de una batalla interna. Querer ser libre versus querer estar seguro. La respuesta siempre ha sido integrar ambos. Diana regresaba de una entrevista. Trabaja a tiempo parcial. Participa en el grupo. No lidera. Lisa llevaba libros, curso de psicología, ayuda sin aprisionar la identidad de las víctimas. Thomas estaba hablando con James sobre tutoría, capacitación. Marco sonrió. No fue perfecto, pero ahora había conciencia. Primer paso hacia la transformación. ¿Qué sucede cuando las personas asumen la responsabilidad de su propia psique? Los sistemas externos reflejan este cambio, gradualmente, porque los sistemas están hechos de personas. El socialismo no eran políticas económicas, era un impulso arquetípico hacia la conexión, pero divorciada de la individuación, se vuelve destructiva. Control disfrazado de cuidado. El capitalismo es el reconocimiento del valor individual único, pero al ignorar la interconexión, se convierte en explotación disfrazada de libertad. Necesitamos ambos, estructuras que protegen y celebran, sistemas que redistribuyen y honran, comunidades que se preocupan y permiten el crecimiento. Esta es una integración profunda, alquimia transformando los opuestos en algo nuevo. Marcus cerró el cuaderno. Esta historia no tuvo final. La individuación es una espiral continua. La lluvia amainó, sol entre nubes. El socialismo que nunca entendiste radica en la comprensión de que eres simultáneamente un ser único y una célula de un organismo más grande. Estas verdades se complementan entre sí. Cuando entiendes esto, dejas de buscar salvadores.
Deja de controlar a los demás en nombre del bien. Comienza el trabajo que importa, curarte a ti mismo para contribuir a la curación del todo. Jung dijo que nos iluminamos haciendo consciente la oscuridad. El grupo había iniciado este proceso, y en esta conciencia algo nuevo estaban haciendo. Marco se puso de pie. Reunión comunitaria, diversidad unida por un propósito compartido, formación de arcoíris. Quizás sea eso. Los sistemas que prosperan son reflejos de personas que han realizado el viaje interno. Integraron sombras, fuerte para ser amable, independiente para ser interdependiente, consciente para ser compasivo sin paternalismo. Salió a la calle mojada, llevando no respuestas definitivas, sino preguntas conscientes. Y es con preguntas conscientes que la humanidad evoluciona. Si este viaje tocó algo en ti, comparte en los comentarios qué arquetipo te reveló más, porque es compartiendo conscientemente que seguimos creciendo juntos en este camino de integración.